Vamos a enlazarnos rápidamente con la exministra de Justicia, con la doctora Marisol Pérez Tello, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, Karin? Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marisol? Lo primero que dicen las personas cuando escucha que se hablan de los derechos de un preso, piensan que, bueno, están presos, ¿qué habrán cometido? Por último, no interesan, son los últimos que se les debe prestar atención. ¿Así se debe pensar o qué es lo que le debemos explicar a la población después que ya hemos sabido que va a haber un decreto supremo por lo cual algunas personas van a gozar de la gracia presidencial para poder salir de las cárceles en plena pandemia? ¿Los presos pierden todo derecho cuando están dentro de las cárceles? Bueno, te agradezco mucho la pregunta, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que la cárcel no es una venganza de la sociedad. La cárcel tiene un rol constitucional, que es la resocialización. Y para esto además, no solamente en el Perú, digamos, hace muchos años dejó de ser la cárcel un espacio en el que se buscaba vengarse del delito cometido. Lo que se buscaba era encontrar el origen, atacar las causas, y por eso es que hay trabajo y estudio dentro de los penales, que es la forma de resocializar, o que debería de ser la forma de resocializar. Lamentablemente la capacidad de nuestros penales no da para que todos tengan estos programas de reinserción. Y era separarlo de la sociedad para que hasta que no estuviera preparado para ser útil, no fuera un peligro. Y lamentablemente en el país en los últimos 20 años, 10 años, y con más fuerza a partir del año 2010, 2011, se han comenzado a eliminar beneficios penitenciarios, dado que la inseguridad ha ido calando de una forma en la que todos decíamos, bueno, más prisión, y eso no ha funcionado. 6 de cada 10 personas que están en la cárcel no terminaron el colegio. Lo que debimos haber hecho era políticas educativas. Sí. Pero tu pregunta es clara, un preso no pierde ningún derecho, solo se le priva de la libertad. El Estado sigue siendo responsable de garantizar su salud, su educación, y claro que nos genera a todos, y no me excluyo, esa sensación de, oye, pero hay gente que se está muriendo, que está caminando para llegar a su comunidad, hay tantos problemas que resolver, pero si no lo hacemos por responsabilidad para con los privados de libertad, que son 100.000 más 2.000 menores infractores, o sea, más o menos 12.000 personas, si no lo hacemos por las 11.000 personas que trabajan con los presos, que son servidores penitenciarios, y que trabajan con un lema que es humanizar y dignificar para resocializar. Ese es el himno del INPE, ese es el espíritu del INPE. Hagámoslo por sentido común, Karina. Solamente en el distrito de San Juan del Lurigancho hay 2 penales. El penal conocido como el Lurigancho, se llama San Pedro ahora, y que tiene una capacidad para 3.000 presos y hay 10.000. Y Castro Castro, que está a menos de 2 kilómetros, tiene una capacidad para 1.500, 1.400 y hay 5.000. O sea, hay 15.000 personas en esos 2 penales. Pensemos qué va a pasar cuando los presos y sus familiares, por lo menos uno por cada preso, si no son más, entren en esta sensación de, oye, necesitamos información, oye, hay gente que está muriendo, gente que está contaminada, ¿qué está pasando? Esto se va a convertir en un foco infeccioso y de contagio terrible. Además que dentro de los penales, por lo menos la mitad está dentro de lo que se considera grupos vulnerables. O es de tercera edad, o tiene SIDA, o tiene tuberculosis drogoresistente, o tiene cáncer, o es una madre con su hijo, que hay más de 170 mujeres con hijos en todos los penales del Perú, la mayoría en Santa Mónica, o está embarazada, que hay 65 mujeres embarazadas, o tiene alguna otra enfermedad. Hay por supuesto insulinodependientes, hay gente que necesita salir un día sí y un día no para hacerse diálisis, y esto genera zozobra, y necesitamos entender como sociedad que nos definimos en función de cómo tratemos a nuestros privados de libertad. Entonces sí compasión, por supuesto, sí solidaridad, por supuesto, pero si no tienes eso, porque la inseguridad te quitó, el miedo entró por la puerta de tu casa y tu libertad salió por la ventana, y tu capacidad de sentir un poco de dolor por otro ha terminado, hazlo por sentido común. Claro, has tocado un tema. Claro, has tocado un tema importante. Ya si tu corazón está hecho una piedra, no entiendes porque en realidad la delincuencia chocó contra tu familia, en tu casa, te hicieron algo, entonces va a ser un foco infeccioso, esas personas van a salir a infectar. Entonces, de alguna manera no se va a poder contener, es demasiada gente.
Exactamente, o sea, sí, ya te digo, yo trabajo en el penal de Castro Castro hace varios años y trabajo temas de penales hace muchos años y sí siento que las personas pueden cambiar. Lo he visto transformaciones impresionantes. Tenemos algunos talleres de Conociendo Apetito, por ejemplo, que es el taller en el que en un adulto empieza a estudiar su juventud y su niñez y tú ves cómo se quiebran. Hubo un censo en el año 2016 que estableció, por ejemplo, que 7 de 10 de los que hoy están en la cárcel pasaron por hogares con violencia familiar. Entonces comienzas a sanar y la gente comienza a transformarse. Hay un joven que se llama Daniel, que estudió Derecho en la cárcel, que su mamá le enseñó a cortar el pelo aprendiendo ella primero fuera. Y hay cientos de historias de gente que ha cambiado, que, digamos, te da la certeza de que esto puede funcionar. Cárceles Productivas también es un programa increíble. El tema es que estamos asustados como sociedad, yo lo entiendo, a todos nos ha pasado, pero ahora enfrentamos algo que ha puesto en evidencia que lo que ha estado mal en el Perú se está poniendo peor. O sea, el sistema de salud era un desastre y estamos pagando las consecuencias. Doctora, y lo mismo está pasando con penales. Estaba declarado en emergencia desde el año 2017 y el tema sanitario está complicando más eso y lo que hay que hacer es pararlo, ¿no? Ahora, ante el cuestionamiento de la propuesta que se pueda tomar respecto a los indultos, hay quienes dicen si acaso hay más alternativas. Entiendo que ustedes desde el CEAS habían alcanzado una propuesta del anterior Congreso. ¿Cuáles son esas nuevas alternativas? También se habla de la reubicación en todo caso de la población vulnerable. Es que no hay dónde reubicarlos, porque tú tienes 100.000 presos en un espacio para 45.000. Entonces no hay espacios ni para aislarlos. Hablamos momentáneamente de clubes, de repente algunos como el Club de la Policía y demás, donde ahora mismo podrían quizá en este estado de emergencia sanitaria pasar. Lo que pasa es que no todos son lo mismo, ¿no? O sea, si bien es cierto hay privados de libertad que no significan ningún peligro, los que están por omisión de asistencia familiar, los que han cumplido 15 años de condena y les falta 6 meses, pues. Y prisión preventiva también. Por lo menos el 40% no tienen sentencia. Ni proceso. Algunos ni siquiera proceso. Y entonces en esos casos, la Comisión Episcopal de Acción Social que preside Monseñor Izaguirre, pero quiero decir algo más, no es que sea un obispo y que por el hecho de ser obispo pueda tener pues más conocimiento en el terreno, no. Él ha sido, de los obispos, cada uno tiene una responsabilidad en un área de trabajo social. El obispo Jorge Izaguirre ha sido responsable de cárceles hace más de 5 años y ha paseado, visitado y trabajado con las capellanías, las pastorales y los presos de la gran mayoría de cárceles del Perú. Pero además se ha sumado a este esfuerzo mucha gente que tiene experiencia en temas penitenciarios. De hecho, hoy día a las 5 de la tarde nos ha citado, a mí y a varias otras personas que conocen el tema, a una reunión en el Congreso de la República por Zoom para ver cómo se hace para apoyar al gobierno, porque acá el intento es apoyar al gobierno, pero también que se deje ayudar. Nadie tiene que saberlo todo, Karina. Uno puede no conocer determinadas áreas y lo que hay que hacer es buscar a la gente que sí las conoce para que den alternativas, ¿no? Y lo del indulto es una buena alternativa, y es una alternativa además que va a ser justa, porque no se va a señalar con el dedo, sino que hay reglas más o menos generales que te permiten saber quién puede ser peligroso y quién no. Eso es lo que te quería preguntar. Eso justamente te quería preguntar, Marisol. Tienen que haber reglas, porque esto se trata de indultos, gracias presidenciales, y ya hay una comisión que está conformada y esto tiene un ámbito legal. ¿Quiénes son los que tendrían derecho a este indulto y que tampoco se vuelva a repetir, porque también tenemos una experiencia con algunos sentenciados por terrorismo que se cortaron las condenas y salieron antes de tiempo? ¿Quiénes son los que van a ahora señalar y evaluar quiénes son las personas que realmente van a salir? ¿Es esta comisión o se va a conformar otra comisión alterna, una comisión consultora? ¿Cómo se maneja y cuáles son los criterios? Mira, el decreto supremo todavía no se ha publicado. Yo he visto algunos borradores, pero no me atrevo a afirmar que ese va a ser el documento final. Pero claramente, en cualquier propuesta, y la deseas incluía ese supuesto, tienen que haber delitos que están exceptuados de esa regla, ¿no? Salvo delitos humanitarios, indultos humanitarios. Ese es otro tema, porque eso no tiene que ver con el tipo de delito, sino con las características médicas de una persona en particular, ¿no? Pero en delitos sí están excluidos terrorismo, violación de menores de edad, porque es gente peligrosa. O sea, me da pena decirlo
pero hay que ser claros en esto, ¿no? Claro, no un violador no va a salir. No. Ahora, salvo que sea una persona que está pues con un cáncer terminal, claro, que no puede pues moverse de su cama. Que no constituye una amenaza, digamos, ¿no? Ahora mismo. Ahora, claramente. Uno de los cuestionamientos también, digamos, por ejemplo, el arresto domiciliario, que es otra figura que podría aplicarse, sobre todo en estos casos de prisión preventiva, es, por ejemplo, la necesidad de que haya un agente policial vigilando a estas personas. ¿Por qué no se implementa masivamente el uso de los grilletes en nuestro país? Mira, el tema de los grilletes empieza a gestarse desde que Pérez Guadalupe, que marca toda una época en el tema penitenciario, él hizo una gestión que ha permitido que los penales los últimos años hayan estado en paz. Carlos Zoe, que es otro presidente del INPE, ha mantenido esta lógica y también lo hizo luego Carlos Romero y también lo hizo César. Esperemos que el actual mantenga esta lógica de mano abierta y mano cerrada. Es decir, con esta mano te preparo, mejoro los temas de educación, mejoro las cárceles productivas, genero beneficios penitenciarios que funcionen, y con esta mano, como tú creas que esto es debilidad, falta de autoridad, te llevo a Cochamarca o te aplico un régimen más duro. O sea, claridad en que se le da oportunidad a quien la merece. Por supuesto, los temas de corrupción tienen que ser perseguidos con todo el peso de la ley, porque la INPE es una institución que tiene gente extraordinaria, que ha entregado su vida a esto, pero la corrupción está en todos los niveles y estratos del Estado y hay que identificarla y erradicarla. Entonces, los grilletes se lanzaron por primera vez cuando yo era ministra de Justicia, pero recogiendo un trabajo hecho previamente, y pusimos 16 grilletes en ese periodo en un proyecto piloto que aspiraba a colocar 50 en un primer momento hasta fines del 18, y a partir de ahí masificar el tema haciendo los correctivos de georreferenciación, porque lamentablemente en nuestro país, como está cruzado por los Andes, había que ver si eso podía ser un espacio para que se perdiera la posibilidad de hacer si llegaba la señal, luego si no llegaba la señal. Exactamente, por eso empezamos con un piloto. Pero ya han pasado de 3 años, 2 años y medio, y solamente se han puesto 6 o 7 grilletes más. Y yo creo que esto es urgente, o sea, no para el corto plazo, pero sí para el mediano plazo. La verdad es que poner policías a cuidar prisiones preventivas, prisiones domiciliarias, primero no tenemos capacidad para hacerlo, y ese no es el sentido. Los grilletes ahora no son una salida que se pueda aplicar entonces, porque no hay la logística implementada. En el corto plazo no, pero en el mediano plazo sí. Y acuérdense que el COVID nos va a acompañar mucho tiempo, ¿no? Así es. Entonces hay que empezar también grilletes para que en 2 o 3 meses esa sea una solución para las prisiones, una alternativa para la prisión domiciliaria o para la prisión preventiva, ¿no? Claro, como tú bien dices, aquí nos hemos dado cuenta, el COVID ha hecho que explote todo lo malo que estaba en el país. El sistema de salud, el sistema de educación también, porque ahora a los correteos tenemos que ponernos... Sí, así es, a ver la educación a distancia, y ahora también el tema de los grilletes. ¿Por qué no hay continuidad? El COVID también nos tiene que hacer ver que cuando se empieza algo bueno hay que continuarlo, porque después nos explotan las cosas en la cara y no vamos a saber qué hacer. Ahora las cárceles son un foco de infección, se van a convertir en un foco de infección, y yo no sé si se van a convertir a futuro. Hay varias llamadas telefónicas que hemos recibido aquí de familiares que ya están implorando, que dicen que los internos están conviviendo con el COVID, con otros internos botados ahí, claro, con fiebre y con todos los síntomas. Con estos motines, si no mueren de COVID, terminan entre ellos matándose también, porque se ve que hay incendios que, secuestran momentáneamente a personal del INPE y demás. Marisol, mira, yo quería saber... Meses, en las últimas semanas se han dado más motines que en los últimos 8 años. Sí. Porque que no han habido en realidad en Chiclayo, en Trujillo, en Piura, todo es por miedo, y es miedo. O los servidores penitenciarios en Chiclayo y en Lurigancho han dicho, no voy a entrar si no me das mascarilla, y con toda razón el servidor penitenciario debería tener un seguro de vida. No es que tiene, que es paupérrimo, uno de verdad, uno que le dé la tranquilidad de que no va a dejar a sus hijos abandonados. Debería de tener todos los implementos para entrar, debería de tener y de contar con el bono en el que cuenta la policía y las Fuerzas Armadas, que aplaudimos todos los días, porque en verdad están poniendo su vida en riesgo. Y yo, por supuesto, creo que todos les agradecemos este sacrificio, pero esas medidas ya se están implementando. Hay que fiscalizar que se vayan corrigiendo las cosas que ya en el proceso, por ejemplo, todos hablamos de todo lo que se está haciendo para activar la economía,
Ya, pero hasta que eso llega a desembolsarse del banco al ciudadano, hay que ir corrigiendo cosas. Lo mismo con esto, ¿no? O sea, Sí, que esté la norma es el primer paso. Pero luego hay que decir, oye, acá desatora esto, ¿no? Si haces una junta médica, eso no va a funcionar porque no hay médicos. Si quieres que te presenten la sentencia, no va a funcionar porque no tienen a quién gestionarse el código al Poder Judicial. Si armas expedientes para beneficios penitenciarios, habla con el Poder Judicial para que active este tipo de procesos en línea. Entonces hay que ir haciendo bien la tarea hasta que finalmente el objetivo de la norma se cumpla, y bueno, para eso hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Y esta norma tocaría también el tema de la prisión preventiva, es decir, son personas que lo dicen los derechos humanos, ¿no? Son inocentes hasta que se te pruebe lo contrario. Sí, están acusadas totalmente de lo peor, la corrupción, de haber recibido plata, de Odebrecht, campañas electorales, pero están dentro de un penal cuando tienen las posibilidades de estar en una casa sin posibilidad de infección. ¿Esto sería un tema a tratar o es demasiado... quema demasiado y eso de verdad no le gusta a nadie? Hay que meterle la mano a la candela. Estamos en este momento jugándonos la vida, Karina. O sea, hay que ser en esto un poco más sensatos. Todos estos acumulados antis de la política nacional no pueden privilegiarse frente a la vida. Yo creo que ahora todas las personas, no hay presos emblemáticos, todos los privados de libertad son iguales. Y todos sufren igual, no importa por el delito por el que estén. El único criterio tiene que ser, no se me cae bien o mal, ni si su historia es dramática o no, sino calza o no calza en los requisitos que se aplican para todos. Y sobre tu pregunta particular de las prisiones preventivas, el fiscal Vela, que digamos es quien tiene a su cargo las investigaciones contra corrupción, que son las que han significado mayor número de prisiones preventivas últimamente, ha sido muy claro. Él ha dicho, dame como INPE la información sobre si hay riesgo o no hay riesgo, y en función de eso yo adopto una medida general para todos. Y eso es lo que en realidad se reclama. No debería ser necesario que el INPE diga más de lo que ya dijo. El INPE ya en el 2017 dijo, estamos en emergencia. Ese fue un decreto legislativo que lo hicimos en el primer paquete de medidas legislativas. De cuando yo estaba ministra de Justicia, sacamos ese documento sobre la base de que había penales que tenían 500% de hacinamiento. El penal de Jaén está hecho para 50 personas y hay 300. Sí. Terrible. O sea, eso es terrible. Entiendo ese es el segundo más hacinado. Antes de pasar del tema del fiscal Vela, me gustaría incidir. Hace poco ha habido una audiencia con José Domingo Pérez, fiscal también anticorrupción, y el tema de Jaime Yoshiyama. Yo he hecho una nota sobre Yoshiyama, entonces no estoy velando por los derechos de Yoshiyama, pero tenía la fecha de la audiencia. Y el fiscal Pérez no se ha presentado. Esto le ha valido una llamada de atención. Entonces, cada uno tiene distintas maneras de pensar, hay diferentes criterios. Rafael Vela dice una cosa, pero José Domingo Pérez hace otra. El problema de la no predictibilidad en nuestro país, doctora. Yo creo que es interesante la reunión que vamos a tener hoy, convocada por Daniel Olivares y Gino Costa, que Gino Costa además ha sido expresidente del INPE, con lo cual conoce el tema, porque se van a ver esos temas, ¿no? O sea, tiene que haber también una base legal. Por ejemplo, las expulsiones de extranjeros tendrían que haber continuado y no han continuado. Y ahí podrías sacar del país más o menos a 1.500 o 2.000. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial no se quiso exonerar de pago de reparación civil. Y no se hizo la suma de que salía más caro tenerlos acá que mandarlos a su casa. Pero yo creo que la Fiscalía tendría que tener un criterio y decir, bueno, a ver, los que estén hace más de 12 meses o 6 meses con prisión preventiva, que no signifiquen un peligro, pueden irse a su casa a cumplir una prisión domiciliaria con determinadas restricciones. Correcto. Porque efectivamente ya está dicho por el propio Estado que los penales están en emergencia. Sí. En el año 2019 se renovó la declaratoria de emergencia. Si a eso le sumas una emergencia sanitaria, 2 más 2, pues, ¿no? Sí. Donde la única manera de combatir el COVID es con aislamiento social. Ajá. Y una de las causas de la declaratoria de emergencia penitenciaria es el hacinamiento. La verdad es que
sí se podría tomar un criterio Ahí general está. y decir, bueno, a ver, vamos a reducir esto. Ojalá. Le agradezco ojalá. la comunicación, es ministra. Queda claro que se necesitan decisiones que superen lo políticamente correcto y además que se vayan mucho más allá de lo que dicen pues las encuestas y demás, porque ahora mismo se trata también de un trato humano a personas que tienen sentencia y otras que no la tienen, y eso no hay que olvidarnos. Le agradecemos la comunicación. Muchas gracias. Agradezco mucho a ustedes la oportunidad. Gracias.